Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Comenzamos. Pues qué bendición que vamos avanzando en el Nuevo Testamento y ahora entraremos a las epístolas de Pablo, que por cierto ya estamos en ellas, el libro de Romanos, primera y segunda de Corintios, y ahora Gálatas. Todos son epístolas a los de Pablo a las iglesias. Y bueno, yo espero que todos aquellos que queremos, especialmente que estamos en el liderazgo de la iglesia, como pastores, como misioneros, como evangelistas, como maestros, podamos tomar muy claramente conciencia de nuestra gran responsabilidad de fundamentarnos en la palabra en cuanto a todos los problemas que hoy se manejan, y que muchos de ellos, de verdad, si tuviéramos conocimiento claro, fundamental de la palabra, se podrían resolver. Aquí tenemos, por decirlo aquí, la iglesia adventista, que tiene una confusión entre la ley y la gracia. Pablo va a tratar este problema. Nosotros podríamos, hasta donde vamos, hasta donde hemos ido, podríamos decir que la iglesia de Corintios representa a buena parte de iglesias en cierto grado liberales. Por usar una palabra, me gustaría más bien que se usara la palabra, pero no sé si también se pueda entender correctamente. Iglesias carnales, pero entonces tendríamos que entrar absolutamente a todas las iglesias. ¿Por qué? Porque en todas las iglesias tendremos una mezcla de estos problemas. Y en este caso, pues sí que es complicado, pero bueno, yo espero que todos tengamos la madurez, a final de cuentas, la madurez necesaria para entender, para comprender la problemática, tanto de aspecto práctico como de aspecto doctrinal o teológico. No son palabras, a mí me gusta usar palabras más claras, que no se den a interpretarse de varias formas, pero no es fácil tener un vocabulario adecuado en estos asuntos, y bueno, quizás la palabra más correcta es doctrinal. Gálatas va a ser un libro de mucha bendición, que vamos a mirar esta confusión que hasta el día de hoy nos sigue, y sin duda que en la providencia divina de nuestro Dios y Salvador Jesucristo estaba previsto todo el historial de la iglesia, todos los problemas que íbamos a enfrentar, y que se nos dan todas las soluciones a través de estos libros, a través de estas epístolas. Así que, sin más pérdida de tiempo, voy a darle lectura al capítulo 1, que aunque es corto, tiene mucha relevancia en el adoctrinamiento correcto de las Escrituras. Gálatas capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia,
Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Bendito el nombre del Señor. Bien, pues vean la contundencia, la firmeza, la certeza con que Pablo deja claro que el evangelio no puede ser según la tradición ni según los hombres. El evangelio obligatoriamente tiene que ser conforme a lo que está escrito. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de los muertos. La palabra apóstol quiere decir enviado. Así que al decir no de hombres ni por hombre, significa no soy enviado por los hombres. No soy enviado a dar un mensaje de los hombres. Estoy consciente claramente que el evangelio que os he predicado no es de los hombres ni enviado por los hombres. Es sumamente importante esta introducción a esta carta, porque de esta manera queda claro que el evangelio no tiene nada que ver con lo que a los hombres se les podría haber ocurrido. Enseguida se da el destinatario o los destinatarios de esta carta. Los Gálatas tienen relación con las iglesias de la dispersión. Un poco complejo para poder dar todo el historial de estas iglesias, pero eran unas iglesias que tienen una mezcla de
judíos de la dispersión, pero que más bien tenía que ver con los otros 10, las otras 10 tribus dispersas. La salutación es muy directa a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí cierra la salutación y de inmediato entra al tema. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea que Dios nos está llamando a través de la gracia de Cristo, no de la religión, no de los hombres. Y por decirlo así, dice el apóstol, para seguir un evangelio diferente, aclara que no hay otro evangelio, pero sí se puede pervertir el evangelio de Cristo. Así que el verso 7 dice, no que haya otro, o sea, otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La sentencia es rotunda. Verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hace 20 o 30 años podíamos ver en muchos hogares el anuncio, si alguien les trae otro evangelio, sea anatema. El gran problema es que si preguntamos, y aún hoy si preguntamos a la mayoría de hogares, si conocen el evangelio, es triste reconocerlo, pero no lo conocen. Aún dentro de las familias que se supone que deberían de saberlo porque se hacen llamar evangélicos, pues es triste y lamentable que no saben explicar el evangelio. Hay una ignorancia terrible de qué es el evangelio. Y si usted no conoce los billetes verdaderos, ¿cómo va a diferenciar entre los verdaderos y los no verdaderos? Entonces, si usted no conoce qué es el evangelio, ¿cómo va a saber si le traen otro evangelio? Es muy clara la sentencia de maldición. Anatema significa maldición, maldito. Sea apartado de la gracia de Dios. Es terrible esta palabra. Sin embargo, es tan importante que el evangelio se predique conforme a las escrituras y no según los hombres o según las tradiciones de los hombres, que Pablo se ve obligado a declarar maldición sobre aquellos que alteren el mensaje del evangelio. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Verso 9. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Y aquí está lo más claro, directo, que no podemos comprometer el mensaje de la palabra de Dios por agradar a los hombres, sino a Dios.
Pues busco ahora el favor de los hombres. O sea, busco caerles bien a los hombres. Favor es quedar bien. ¿Busco quedar bien con los hombres o con Dios? Y vea que la siguiente frase, que es muy semejante: o trato de agradar a los hombres o a Dios. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, porque ya en su primera etapa de vida, Pablo trató de agradar a los hombres, pero estaba siendo enemigo de Cristo. Por eso, Pablo tiene todo el derecho de decir: pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sirvo a los hombres o sirvo a Cristo, sirvo a Dios. Es contundente. Nadie no debería, absolutamente nadie, comprometer el mensaje del evangelio, porque es un asunto de vida o de muerte, de salvación o condenación. No es cualquier cosa. Es comprometer la salvación de los hombres. Ni iglesia, ni denominación, ni hombres, absolutamente nadie debe comprometer la pureza del evangelio, pues de ella depende la salvación o condenación de las almas. Mezclar, alterar, pervertir el evangelio llevará la más grande sentencia. Y enseguida Pablo, verso 11, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ahí está la claridad. Os hago saber que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y note cómo Primera de Corintios capítulo 15 declara el evangelio que predicaba Pablo. Era la muerte por los pecados de los hombres conforme a las Escrituras. La muerte del Señor Jesucristo en lugar de la muerte de los pecadores, y que se perdieran los pecadores para siempre en el infierno. Mejor la muerte de Jesucristo, el único hombre justo, en lugar de los pecadores, para que los hombres tuvieran oportunidad de salvación. Es la justicia de Dios, no de los hombres. El evangelio es la justicia de Dios, no de la religión. Y esa justicia se ofrece en nombre de Jesucristo. Nombre significa autoridad. En la autoridad de Jesucristo. Porque ya sabéis, verso 13, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a las iglesias, a la iglesia de Dios, y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces es importante que le preguntemos a la gente, católica o evangélico, protestante o atea, como sea: ¿conoce usted el evangelio? No le estoy preguntando si conoce la religión tal, no, conoce el evangelio, sabe qué es el evangelio. Y dejar claro que si no recibe el evangelio, es reo de juicio eterno, que se perderá tan pronto cierre los ojos en esta vida, despertará en el infierno. Es una cosa triste que hoy no queremos hablar del infierno. Nos aterra, nos aterroriza. Como decía alguien, qué horror. Pues sí, claro que es un horror pensar que las almas
arderán en fuego eterno que nunca será apagado. Si no reciben el Evangelio, no les demos vanas esperanzas. No hay una segunda oportunidad, sino vaya al relato del rico y Lázaro relatado por el mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ayer creo, no sé si en el mensaje de ayer o el de antier, leímos Lucas 13. Jesús fue muy claro, dijo: de cierto os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Solo hay dos opciones: o morimos en el Evangelio de Jesucristo o morimos en nuestros pecados. Eso es todo. No se trata de quién es más o menos pecador. Simplemente o muere en el Evangelio de Jesucristo o muere en sus pecados. Si muere en el Evangelio de nuestro Señor y bendito Señor Jesucristo, Salvador de todos los hombres, tendrá salvación. No importa su historial religioso, de delitos y pecados, no importa. Todo está saldado, todo está pagado. Pero si muere sin Cristo, no importa qué tan bueno. Podría ser filántropo, podría ser el mejor hombre, morir con la mejor reputación humana, pero se perderá. Porque solo hay un camino de salvación, el cual es el Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Y el verso 14 declara: y en el judaísmo aventajaba mucho a mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Allí está el error. De nada sirve ser celoso de las tradiciones de nuestros padres. Venimos en una gran cadena de ignorancia, de perdición. Las tradiciones no salvarán a nadie. Mire lo errado que andaba Pablo. Mucho más religioso que cualquiera de nosotros. Mucho más religioso que cualquier musulmán, que cualquier católico, que cualquier budista. Que cualquier otro religioso. Mucho más celoso. Celoso de las tradiciones de sus padres. Sin embargo, andaba completamente perdido. Totalmente perdido. Las tradiciones y las religiones no salvarán a nadie, absolutamente a nadie. Y esto lo debemos de proclamar. Es mensaje de la palabra de Dios. No lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo el apóstol Pablo. Y lo dejó escrito para que nosotros lo podamos declarar. Verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, o sea, no consulté a los hombres para que los hombres me dieran el visto bueno. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. El Evangelio no puede ser de segunda mano. El Evangelio tiene que ser de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo mandó que se predicase. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe
que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Vea el testimonio del apóstol Pablo. Cuando era religioso, ¿qué hacía? Perseguía a los que habían creído el evangelio. Porque todo el problema que hay entre la religión y el evangelio es que la religión profesa, persigue, busca establecer su justicia propia. Así que le van a enseñar que si hace esto, si hace una manda, si hace aquello, bueno, un montón de requisitos que le van a mandar. Será salvo. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Punto. Solo tiene que creer en el Señor Jesucristo, obedecer al evangelio, arrepentirse, bautizarse en el evangelio, y todo queda arreglado. Va a cambiar su vida porque el evangelio tiene poder. Pablo dice en el libro, ya lo pasamos, el libro de Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, no es poder de la religión, no es poder de los hombres, es poder de Dios para salvación del pecado, de la condenación del pecado y del poder del pecado. El evangelio tiene el poder de hacernos nacer de nuevo y cambiar nuestra vida radicalmente. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí dice que glorificaban a Dios en la vida de Pablo. ¿Sí? Porque ¿quién podía cambiar a este hombre terrible? Oyó el mensaje de Esteban, lo escuchó y fue cómplice de los que acusaron falsamente a Esteban y que lo apedrearon. La religión es enemiga del evangelio. El gran problema es, ¿qué va a hacer? ¿Escoge su religión o escoge el evangelio? Escojan todos aquellos que predicamos el evangelio, escogemos agradar a los hombres o agradar a Dios. El evangelio predicado conforme a las escrituras pone en aprieto a cualquiera. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús mandó que predicáramos con toda claridad diciendo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas si no creyere será condenado. Y tenemos el deber de hacerles saber que si rechazan el evangelio serán condenados irremediablemente. No hay esperanza alguna. Si usted rechaza el evangelio, no hay absolutamente ninguna esperanza de salvación. O crea el evangelio y se arrepiente, o se perderá para siempre. Ese es el evangelio. No hay otro. Y no lo podemos suavizar. No podemos hacerlo más facilito para que usted no se preocupe, se llene de miedo, se aterrorice. No. El evangelio se tiene que predicar como está escrito. El evangelio no es un asunto de que si quiere lo recibe, si no, no hay problema. No, el evangelio es de vida o muerte, de salvación o condenación. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a predicar el evangelio tal cual está escrito. Que el Señor les bendiga. Bendiciones para todos. Dichosos más bien,
contestó Jesús: los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.